Hoy quiero contarte algo que siempre me sorprendió de mi abuela. Algo que, incluso ahora, tantos años después, sigue siendo motivo de conversación cada vez que alguien ve sus fotos o la recuerda en alguna charla familiar. Mi abuela tenía una piel que parecía de porcelana, suave, luminosa y casi sin arrugas, incluso cuando ya había pasado de los 90 años. No estoy exagerando. Mientras otras personas de su edad luchaban contra las manchas, la resequedad o las arrugas profundas, ella mantenía ese tono claro, esa textura lisa y una expresión que parecía detener el paso del tiempo. Recuerdo perfectamente esas tardes en las que la acompañaba a caminar por el barrio. La gente la paraba en la calle para preguntarle qué hacía para tener la piel así. Incluso los más jóvenes no podían evitar mirarla con asombro. Y ella, bueno, ella siempre respondía con una sonrisa tímida, como quitándole importancia al asunto. Pero yo, que pasé tantos años a su lado, sabía que detrás de esa sonrisa había hábitos, secretos y formas de vivir que marcaron la diferencia. Durante mucho tiempo, tanto mi familia como yo nos preguntamos cuál era realmente su secreto. ¿Sería genética? ¿Sería alguna crema milagrosa? ¿O tal vez una mezcla de pequeñas decisiones que fue tomando cada día, año tras año? La verdad es que lo que descubrí con el tiempo me sorprendió. No era una sola cosa. Era un conjunto de hábitos sencillos pero poderosos que ella aplicaba sin falta. Pequeños gestos diarios que hoy, con el paso de los años, puedo entender que fueron los responsables de ese aspecto tan especial que tenía. Y eso es exactamente lo que quiero compartir contigo en este video. Porque sé que muchas personas, al igual que yo, buscan formas naturales y reales de cuidar su piel, de envejecer con dignidad y de sentirse bien en su propia piel, sin recurrir a productos costosos o tratamientos agresivos. Así que si alguna vez te has preguntado cómo puedes mantener tu piel más sana, más joven y con ese brillo especial, quédate conmigo, porque voy a revelarte cada uno de los secretos que mi abuela aplicó durante toda su vida. Y antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y desde qué lugar del mundo me estás viendo? Me encantará leerte en los comentarios y saber un poco más de ti. Ahora sí, vamos a empezar. Si cierro los ojos y pienso en ella, la primera imagen que me viene a la mente es la de su rostro. Un rostro suave, de color marfil, con una luminosidad que parecía natural, como si su piel tuviera luz propia. No tenía esa palidez enfermiza que a veces vemos en personas mayores, sino un tono uniforme, cálido, casi como si su piel hubiera sido acariciada por la luz del sol, pero sin las marcas del tiempo que el sol suele dejar. Su piel era fina, sí, pero firme. No estaba tensa como la de una persona joven, claro está, pero tampoco mostraba esas arrugas profundas que muchos asocian con la vejez. Tenía líneas, por supuesto, pero eran suaves, como pequeñas huellas de expresión que contaban su historia sin robarle belleza. Algo que siempre me llamaba la atención era cómo reflejaba la luz. Incluso en los días más nublados, su piel parecía tener ese brillo natural, como si el tiempo no hubiera conseguido apagar esa luminosidad. Sus mejillas mantenían un leve rubor, y cuando sonreía, era imposible no fijarse en la forma en que su piel se movía, con suavidad, sin rigidez, sin esa sequedad que muchas personas sienten después de los 70 u 80 años. Recuerdo perfectamente las reacciones de quienes la conocían. Cada vez que íbamos juntas a algún sitio, ya fuera al mercado, a la iglesia o simplemente a caminar por el parque, siempre había alguien que hacía el mismo comentario. Pero, ¿cómo puede tener esa piel a su edad?, preguntaban. Algunas mujeres, mucho más jóvenes que ella, se le acercaban en confianza, como buscando un truco milagroso que pudieran copiar. Y ella, entre risas, solía decir: «Ay, hija, ¿será que siempre me cuidé?», pero sin obsesionarme. Y después cambiaba de tema, como quitándole importancia, pero yo sabía que detrás de esa respuesta había mucho más. Una de las escenas que tengo grabadas en mi memoria es la de verla frente al espejo, cada mañana y cada noche. Yo era apenas una niña, y me gustaba sentarme en un rincón del baño
para observarla mientras realizaba su ritual de cuidado. Primero se lavaba la cara con agua templada. Siempre decía que ni muy fría ni muy caliente. Después, con movimientos lentos y suaves, aplicaba un poco de su crema de siempre, que guardaba en un frasco pequeño de vidrio, como si fuera un tesoro. No usaba maquillajes cargados ni productos costosos. Apenas un poco de polvo compacto y un toque de color en los labios si íbamos a salir. Y sin embargo, su piel parecía más viva que la de muchas mujeres que gastaban fortunas en cosmética. Una vez, mientras la veía aplicar su crema, no pude evitar preguntarle: «Abuela, ¿por qué tu piel es tan bonita?». Ella sonrió, me miró a través del espejo y me respondió algo que nunca olvidé: «Porque la cuido como si fuera un jardín, todos los días, sin faltar ninguno». Esa frase se me quedó grabada, y con los años entendí que su secreto no estaba en un solo producto, ni en una receta mágica, sino en pequeños gestos repetidos, día tras día, durante toda una vida. Si hay una lección que mi abuela me enseñó sobre el cuidado de la piel, fue esta: no es lo que haces un día, es lo que haces todos los días. Durante años, cuando era más joven, yo pensaba que bastaba con usar una crema especial de vez en cuando o hacerme una mascarilla una vez al mes para cuidar mi piel. Pero verla a ella me hizo entender que la clave no estaba en los grandes gestos, ni en los tratamientos caros, ni en los productos de moda, sino en la constancia, en esos pequeños rituales que ella repetía cada mañana y cada noche, sin falta, sin excusas. La rutina de mi abuela comenzaba siempre igual: agua templada. Nunca fría del todo, pero tampoco caliente. Ella decía que el agua demasiado caliente maltrataba la piel, resecándola y dejándola sin vida. Por eso, cada mañana, antes incluso de tomar su desayuno, se lavaba la cara con ese agua suave, como un primer acto de cariño hacia ella misma. Después venía el jabón, pero no cualquier jabón. Mi abuela usaba jabones naturales, muchas veces hechos en casa o comprados en pequeños mercados locales. Jabones de avena, de miel o de aceite de oliva. Nada de productos llenos de químicos ni de aromas artificiales. Ella prefería lo simple, lo suave, lo que respetaba la piel en lugar de agredirla. Mientras se lavaba la cara, lo hacía con movimientos lentos y circulares, como si estuviera dando un pequeño masaje. No frotaba con fuerza, no usaba esponjas duras, simplemente sus manos, y una delicadeza que parecía tener como regla de vida. Siempre decía que la piel del rostro era como una tela fina, que debía tratarse con cuidado. Y después venía su crema. No era una crema costosa, ni una de esas llenas de nombres complicados. Era una fórmula casera que ella misma preparaba, o, en su defecto, una crema básica de farmacia, de esas que no prometen milagros, pero que hidratan de verdad. Ella la aplicaba dando pequeños golpecitos, sin arrastrar, dejando que la piel absorbiera poco a poco la hidratación. Pero quizás el hábito que más me marcó fue su regla de oro: nunca, nunca, nunca te vayas a dormir con la cara sucia o maquillada. Mi abuela fue una mujer que usó muy poco maquillaje en su vida. Un poco de polvo, algo de rubor y, en ocasiones especiales, un labial discreto. Pero incluso esos días que llevaba algo de color en el rostro, siempre se aseguraba de retirarlo por completo antes de acostarse. Dormir con maquillaje es como dejar que tu piel respire en un cuarto lleno de humo, me decía. Incluso en las noches más cansadas, cuando volvía tarde de alguna reunión o cuando simplemente no tenía fuerzas, nunca rompía su rutina. Se sentaba frente al espejo, tomaba su jabón natural, su agua templada, y dedicaba unos minutos a limpiar su rostro. Era como un ritual de cierre del día, un momento para ella. Y aquí está el gran secreto: la constancia. Mi abuela no hacía esto solo cuando se acordaba o cuando tenía tiempo. Lo hizo todos los días, durante décadas, llueva, truene o haga calor. Y esa disciplina, esa dedicación diaria, fue una de las razones por las que su piel se mantuvo tan sana y bonita, incluso cuando ya tenía más de 90 años.
Es fácil caer en la tentación de buscar soluciones rápidas, de pensar que un solo producto caro puede arreglar años de descuido. Pero la verdad que aprendí de ella es mucho más sencilla y mucho más poderosa. La belleza verdadera es el resultado de pequeños hábitos repetidos a lo largo de toda una vida. Otra de las cosas que más recuerdo de mi abuela era su cariño por lo natural. Mientras otras personas de su edad empezaban a comprar cremas llenas de químicos o productos de marcas famosas, ella seguía fiel a sus remedios caseros, esos mismos que había aprendido de su madre y de su abuela antes que ella. Su piel no solo era el resultado de la constancia, también lo era de los ingredientes que elegía para cuidarla. Ingredientes sencillos, de esos que todos tenemos en la cocina. Uno de sus favoritos era el aceite de oliva. Sí, ese mismo aceite que usaba para cocinar. Ella siempre decía que el aceite de oliva era como un bálsamo para la piel. Rico, nutritivo, lleno de vida. En las noches más frías, cuando sentía la piel tirante o reseca, aplicaba unas gotitas en la palma de sus manos, las frotaba suavemente para calentarlo y luego lo extendía por su rostro con movimientos lentos y circulares. Recuerdo que me decía, el aceite de oliva es como un abrazo para la piel. La alimenta desde fuera, como el buen pan lo hace por dentro. Y tenía razón. Su piel amanecía siempre suave, flexible y con ese brillo natural que parecía imposible a su edad. Otro de sus secretos era la miel. De vez en cuando, sobre todo en los días en que quería darle un extra de suavidad a su piel, se hacía una pequeña mascarilla de miel pura. La extendía en el rostro con movimientos delicados y la dejaba actuar durante unos 10 o 15 minutos mientras hacía alguna otra tarea de la casa o simplemente descansaba. La miel no solo le aportaba hidratación, también le ayudaba a mantener la piel calmada, libre de irritaciones y con un tono más uniforme. Ella siempre decía que la miel era la medicina dulce de la piel. Y luego estaba su receta favorita para esos días en que su rostro necesitaba un cuidado especial: leche con unas gotas de agua de rosas. Cogía un poco de leche templada, le añadía unas gotas de agua de rosas que ella misma preparaba dejando pétalos en remojo, y con un pequeño algodón se pasaba la mezcla por el rostro. Era como un tónico casero, natural y lleno de suavidad. Ella me contaba que esta mezcla le ayudaba a calmar la piel después de haber estado expuesta al sol o al viento. Nada repara mejor que lo que la naturaleza te da sin pedir nada a cambio, solía decir. Y por supuesto, siempre evitó los productos que tuvieran perfumes artificiales, colorantes o químicos agresivos. Cada vez que alguien le regalaba una crema muy perfumada o con demasiados ingredientes, la agradecía con una sonrisa, pero la guardaba en un cajón. Para ella, menos era más. Para que te hagas una idea, aquí te comparto una de las recetas caseras que ella más usaba: mascarilla nutritiva de mi abuela. Una cucharadita de miel pura, una cucharadita de aceite de oliva extra virgen, unas gotas de agua de rosas, opcional, pero ella siempre la añadía. Mezclaba todo en un pequeño cuenco hasta formar una pasta suave. Luego, con las yemas de los dedos, la aplicaba sobre el rostro limpio, evitando el área de los ojos. La dejaba actuar entre 10 y 15 minutos y después la retiraba con agua templada. El resultado era siempre el mismo: una piel más luminosa, hidratada y con una textura increíblemente suave. Si algo me enseñó su ejemplo, es que no necesitas gastar una fortuna para tener una piel bonita. Solo necesitas cuidar de ti, con cariño, con constancia y con ingredientes que nutran de verdad. Si había algo que mi abuela repetía una y otra vez, era esta frase: la piel es el reflejo de lo que comes. Y con el paso de los años, no me quedó ninguna duda de que tenía toda la razón. Ella siempre decía que ninguna crema, por buena que fuera, podía compensar una mala alimentación. Que el verdadero cuidado de la piel empezaba en el plato, no en el baño. Su dieta, aunque sencilla, estaba llena de alimentos que hoy la ciencia reconoce como auténticos aliados de la juventud y la belleza de la piel.
Cada mañana, lo primero que hacía al levantarse era beber un vaso de agua a temperatura ambiente. Decía que después de dormir, el cuerpo necesitaba despertar por dentro, y que ese primer vaso de agua era como darle un baño a todos sus órganos. Después, el desayuno siempre incluía algo fresco y natural. Una pieza de fruta, a veces una naranja jugosa, otras veces un par de ciruelas, o en temporada, fresas o melón. Frutas ricas en antioxidantes y vitaminas que, sin saberlo, le daban a su piel defensas naturales contra el envejecimiento. A lo largo del día, las verduras siempre estaban presentes. No había comida sin un buen acompañamiento de vegetales, espinacas, zanahorias, tomates, calabacines, pimientos, todo preparado de forma sencilla, al vapor, salteados en un poco de aceite de oliva o en sopas caseras. Y hablando de sopas, había un plato que nunca faltaba en su menú semanal: el caldo de huesos. Ese era uno de sus grandes secretos para mantener la piel firme y elástica. Aunque en aquella época nadie hablaba de colágeno como lo hacemos hoy, mi abuela sabía que ese caldo, hecho a fuego lento durante horas, era un regalo para su cuerpo. Decía que era su elixir de fuerza y belleza. Ese caldo espeso, lleno de nutrientes, le aportaba no solo energía, sino también las proteínas necesarias para mantener la piel con volumen y firmeza. Además del caldo, también consumía gelatinas naturales, preparadas en casa, sin azúcares ni colorantes artificiales. A veces las hacía con un poco de jugo de frutas y un toque de miel. Otro de sus hábitos más firmes era evitar los fritos y los alimentos procesados. No le gustaba la comida muy grasosa, ni los dulces de bollería industrial. Tampoco era amiga del exceso de sal. Siempre prefería preparar sus propios postres en casa: una compota de manzana, unas peras al horno, o incluso un trozo de pan integral con un poco de miel. Y si hablamos de grasas, las que consumía eran siempre saludables: aceite de oliva, un poco de aguacate, algunas nueces o almendras, y en ocasiones, pescado azul como sardinas o caballa. Sabía, sin necesidad de estudios científicos, que esas grasas eran buenas para mantener su piel nutrida desde dentro. Recuerdo perfectamente cuando me decía: una piel bonita no se construye solo por fuera, hay que alimentarla desde dentro, todos los días, sin excusas. Y ahora que lo pienso, en esos pequeños gestos diarios estaba gran parte de su secreto. Así que, si estás buscando una piel más sana, más luminosa y con ese aspecto de porcelana que tanto admirábamos en mi abuela, empieza por mirar tu plato. La comida que elijas hoy será la piel que tendrás mañana. Otra de las grandes lecciones que aprendí de mi abuela fue algo que, en su época, no tenía el nombre técnico que usamos hoy, pero que ella practicaba a la perfección: la protección solar. Y es curioso, porque nunca la vi aplicándose esas cremas modernas de factor 50 o 60 que hoy todos conocemos. No existían. Pero eso no significa que no fuera consciente del daño que el sol podía hacerle a su piel. Desde que tengo memoria, mi abuela tenía una regla de oro: el sol, en la cara, solo lo justo. Siempre evitaba la exposición directa, sobre todo en las horas más fuertes del día. Si tenía que salir de casa entre el mediodía y las 3 de la tarde, jamás lo hacía sin su sombrero de ala ancha. Era un sombrero de tela clara, de esos que ya tenían su forma gastada de tanto uso, pero que ella cuidaba como si fuera un tesoro. Recuerdo verla cada mañana antes de salir, colocándose ese sombrero frente al espejo. A veces lo acompañaba con un pañuelo de algodón, que le cubría el cuello y parte del escote. Y cuando no llevaba sombrero, simplemente buscaba la sombra. Siempre. Al caminar por la calle, elegía el lado donde había árboles, toldos o edificios que proyectaban sombra. Incluso si eso significaba dar un rodeo o caminar unos minutos más, ella prefería proteger su piel a enfrentarse al sol directo. Cuando era niña, me parecía exagerado. Yo quería correr, jugar bajo el sol, sin preocuparme por nada. Y cuando le preguntaba por qué siempre evitaba el sol en la cara, su respuesta era sencilla pero contundente:
porque quiero que mi piel dure hermosa hasta que sea muy, muy vieja. Y vaya que lo logró. En los días de verano, cuando el calor era intenso, se aplicaba lo que ella llamaba su crema especial. Una mezcla casera de aceite de oliva con unas gotas de agua de rosas. No era un protector solar como los de ahora, pero creaba una especie de barrera que, según ella, la protegía del sol y mantenía su piel hidratada. Si por alguna razón tenía que estar mucho tiempo al aire libre, como en fiestas del pueblo o reuniones familiares en el campo, se sentaba siempre bajo el árbol más grande o buscaba una sombrilla improvisada. Para ella, cuidarse de la intemperie no era una moda, era una forma de vivir. Y no solo evitaba el sol fuerte, también el viento frío en invierno. Siempre salía con un pañuelo en el cuello y en los días secos usaba un poco de vaselina o manteca de cacao para proteger las zonas más sensibles de su rostro. Esa conciencia constante de proteger su piel de los elementos fue, sin duda, otro de los motivos por los que a sus 90 años, su rostro seguía teniendo esa textura suave, sin manchas oscuras, sin arrugas profundas, casi como de porcelana. Y pienso que hay una gran lección ahí. No hace falta gastar una fortuna en productos de belleza. A veces, basta con tener el hábito de evitar lo que daña y protegerse de forma constante. Ahora quiero hablarte de otro de los grandes secretos de mi abuela. Uno que muchas personas subestiman cuando buscan tener una piel bonita, pero que en su caso fue clave: el buen descanso y el manejo del estrés. Mi abuela tenía un reloj interno casi perfecto. Cada noche, sin importar la estación del año, la hora de la cena o lo que hubiera pasado durante el día, ella iba a dormir siempre a la misma hora, casi como un ritual. A las 9 de la noche, su casa ya estaba en silencio. Las luces se apagaban, las ventanas se cerraban y todo quedaba en calma. Tenía una pequeña rutina que seguía casi como un acto sagrado. Primero, preparaba una infusión. Normalmente era manzanilla o tila, algo suave que le ayudara a relajarse. Después, se sentaba en su sillón favorito y dedicaba unos minutos a leer. No novelas complicadas ni noticias estresantes, sino pequeños libros de poesía, reflexiones o incluso pasajes de un libro de oraciones que tenía desde hacía décadas. Al terminar su lectura, se tomaba un momento para dar gracias por el día. No era algo largo ni complicado. Simplemente cerraba los ojos, respiraba profundo y en voz baja decía algunas palabras de gratitud. A veces agradecía por cosas simples, por el sol que había brillado esa tarde, por el canto de los pájaros, o incluso por haber terminado de tejer una bufanda que llevaba semanas haciendo. Su última costumbre antes de acostarse era aplicar un poco de aceite en el rostro, haciendo movimientos suaves, como si cada noche fuera una caricia de despedida antes de irse a dormir. Y así, cada día, sin excepción. Dormía entre 7 y 8 horas, nunca menos. Y si por alguna razón no podía dormir bien una noche, al día siguiente lo compensaba con una pequeña siesta después de comer. Pero aquí viene lo más importante. Mi abuela no solo descansaba el cuerpo, también descansaba la mente. No era una mujer que se angustiara por el futuro o que se pasara el día preocupada por lo que no podía controlar. Si algo le preocupaba, lo hablaba, lo escribía en su libreta o lo dejaba ir con una de sus frases favoritas. Lo que no puedo resolver hoy, lo dejo en manos del tiempo. Esa actitud de paz, de aceptación y de serenidad se notaba en su rostro. Su piel siempre tenía un brillo especial. No un brillo de cremas caras, sino ese resplandor natural que solo tiene la gente que vive en calma. Creo que si hubiera tenido que resumirlo en una frase, ella lo habría dicho así: una piel tranquila viene de una mente tranquila. Y la ciencia, hoy en día, no hace más que confirmar lo que ella ya sabía de forma intuitiva. Cuando dormimos bien, nuestro cuerpo repara tejidos, regula hormonas y combate el estrés oxidativo. Y cuando mantenemos el estrés bajo control, evitamos la inflamación crónica que tanto daña la piel. Así que si hoy me preguntas cuál fue otro de los grandes secretos de su piel de porcelana, te diría esto:
dormir bien, vivir en calma y agradecer cada día. Llegamos ahora a otra de esas verdades que marcaron la diferencia en la piel y en la salud de mi abuela: el movimiento diario y la buena circulación. Ella no iba al gimnasio, ni hacía entrenamientos complicados, pero eso no significaba que fuera una persona sedentaria. Todo lo contrario, cada día, sin importar si hacía frío, calor o si estaba nublado, mi abuela salía a caminar. Tenía su ruta favorita, unas cuantas calles alrededor de su casa, pasando por un parque pequeño donde siempre saludaba a los vecinos y se detenía un momento a respirar el aire fresco. No caminaba deprisa, pero tampoco iba demasiado lento. Su ritmo era el justo, ese que le permitía mover las piernas, activar el corazón y sentir que el cuerpo seguía en marcha. Me acuerdo que muchas veces decía: mientras pueda caminar, seguiré viva de verdad. Y es que, más allá de la piel, ella entendía que la circulación era fundamental. Sabía que el movimiento ayudaba a que la sangre fluyera mejor por el cuerpo, llevando oxígeno y nutrientes a cada rincón, incluida, por supuesto, la piel. Su rostro siempre tenía ese color saludable, ese tono natural que solo se consigue cuando hay buena oxigenación. Nada de palidez enfermiza ni piel apagada. Pero las caminatas no eran lo único que hacía. Dentro de casa tenía sus pequeños rituales de movimiento. Cada mañana, antes de desayunar, se tomaba 5 minutos para hacer estiramientos suaves. Levantaba los brazos, giraba el cuello de un lado a otro, movía los hombros en círculos y siempre dedicaba un par de minutos a mover las piernas. Decía que así activaba la circulación desde primera hora del día. Incluso ya pasados los 80 años, cuando algunas personas de su edad preferían quedarse sentadas la mayor parte del día, ella seguía encontrando formas de mantenerse activa. Por ejemplo, si pasaba mucho rato sentada tejiendo o leyendo, se ponía una alarma discreta que le recordaba levantarse cada hora. Se daba un pequeño paseo por la casa, subía y bajaba un par de escalones, o simplemente se ponía de pie, estiraba los brazos y movía un poco las piernas. También tenía una costumbre que me parecía muy bonita. Mientras cocinaba o limpiaba, cantaba o tarareaba canciones antiguas. Ese pequeño gesto no solo alegraba el ambiente, también la mantenía en movimiento constante sin apenas darse cuenta. Con el tiempo entendí que no se trataba de hacer grandes esfuerzos físicos, sino de no quedarse quieta, de mover el cuerpo todos los días, aunque fuera de manera suave. Porque lo que ella siempre repetía era: el cuerpo está hecho para moverse, y cuando dejas de hacerlo, te marchitas. Y tenía razón. Hoy sabemos que el movimiento favorece el retorno venoso, mejora el sistema linfático y ayuda a eliminar toxinas. Todo eso tiene un impacto directo en la piel. Una buena circulación significa una piel más nutrida, más oxigenada y con ese brillo natural que todos buscamos. Así que si me preguntas cuál fue otro de sus secretos, sin duda te diría: caminar, estirarse y mantenerse activa. Siempre, todos los días, sin excusas. Ahora quiero hablarte de algo que muchas veces olvidamos cuando pensamos en el cuidado de la piel. Y es que el verdadero secreto de la belleza de mi abuela no estaba solo en lo que se ponía en la cara, sino en lo que llevaba en el corazón. Sí, porque su carácter, su manera de ver la vida, su optimismo y su gratitud diaria, todo eso se notaba en su rostro. Ella tenía algo especial, una luz, una expresión serena, como si la vida, por muy dura que fuera, nunca pudiera apagar su sonrisa. Y no me malinterpretes, no es que su vida fuera siempre fácil. Como cualquier persona, pasó por momentos difíciles, pérdidas, enfermedades, preocupaciones económicas, problemas familiares. Pero había algo en ella que la hacía diferente: su forma de afrontar las cosas. Cuando venían tiempos duros, ella siempre decía: esto también pasará. Y después, se ponía a hacer lo que mejor sabía hacer: vivir, seguir adelante, buscar el lado positivo, agradecer por lo bueno, aunque fuera pequeño. Recuerdo que una vez, cuando era niña,
Le pregunté cómo podía estar siempre tan alegre. Ella sonrió, me acarició el pelo y me dijo: «Cariño, la vida no siempre es fácil, pero la cara que le pongas a la vida, esa sí la eliges tú». Y vaya si lo hacía. Cada mañana, antes de salir a caminar o de ponerse a cocinar, se paraba un minuto frente al espejo y se regalaba una sonrisa. Decía que así le recordaba a su piel que había motivos para estar feliz. Era una mujer agradecida. Por el amanecer, por una taza de té caliente, por el canto de los pájaros. Siempre encontraba algo por lo que dar gracias. Y eso, con el paso de los años, se reflejaba en su piel. Tenía esas pequeñas arrugas típicas de la edad. Sí, pero eran arrugas de expresión, de haber sonreído mucho, de haber vivido de verdad. Su piel nunca se veía apagada o triste. Tenía ese brillo especial que solo tienen las personas que saben ser felices, incluso en medio de las tormentas. La gente que la conocía siempre decía: «Tu abuela tiene esa belleza que no se compra, esa que solo da la vida bien vivida». Y es que la piel refleja cómo vives por dentro. Si hay amargura, enojo, tristeza constante, eso termina apareciendo en el rostro. Pero si hay alegría, bondad, gratitud, eso también se nota. Su secreto, como te decía al principio, no solo estaba en lo que se ponía en la piel, sino en lo que llevaba en el corazón. Así que si hoy me preguntas qué aprendí de ella, te lo diría sin dudar: cuida tu piel, pero cuida aún más tu forma de vivir. Porque una piel luminosa, llena de vida, empieza con una mente en calma, un corazón agradecido y una sonrisa que nunca se rinde. Y ahora que hemos llegado al final de este viaje, quiero que tomemos juntos un momento para repasar todo lo que acabamos de aprender. Porque la belleza de mi abuela, esa piel de porcelana que tanto admirábamos, no fue producto de una crema milagrosa ni de un tratamiento costoso. Fue el resultado de pequeños hábitos, sencillos, pero constantes. Hábitos que ella mantuvo durante décadas y que hoy tú también puedes empezar a adoptar. La primera gran verdad fue la importancia del cuidado diario. Ella nunca fallaba a su rutina. Lavaba su rostro con agua templada, usaba productos naturales y, sobre todo, nunca se iba a dormir sin limpiar su piel. Pequeños gestos que con el paso de los años marcaron la diferencia. La segunda verdad fueron los ingredientes naturales. Nada de químicos agresivos, nada de productos llenos de nombres que ni siquiera sabía pronunciar. Aceite de oliva, miel, leche, agua de rosas. Su cocina era también su centro de belleza, y gracias a eso, su piel respiraba salud. La tercera verdad, la alimentación. Porque la piel no solo se cuida desde fuera, sino también desde dentro. Frutas, verduras, grasas saludables, mucha agua y alimentos ricos en colágeno natural. Lo que comes se refleja, y en su caso, se reflejaba de maravilla. La cuarta gran verdad fue su relación con el sol. Nunca exponía su rostro sin protección. Sombreros, pañuelos, caminar por la sombra. Ella entendía que el sol puede ser amigo, pero también enemigo de la piel si no tienes cuidado. La quinta verdad, el buen descanso. Dormía siempre a las mismas horas. Cuidaba sus noches con pequeños rituales de calma, una oración, una lectura, o simplemente agradecer el día que terminaba. Una piel descansada es una piel feliz. La sexta verdad, mantenerse activa. No necesitaba ir a un gimnasio. Con sus caminatas diarias, sus tareas del hogar y su forma de estar siempre en movimiento, su circulación se mantenía viva, y su piel también. Y por último, la séptima verdad, y quizás la más poderosa de todas, su belleza interior. Esa alegría, esa gratitud, esa manera de sonreírle a la vida incluso en los días grises. Todo eso se reflejaba en su piel, porque como te dije antes, la piel refleja cómo vives por dentro. Así que, si hoy te preguntas si todavía estás a tiempo de cuidar tu piel, de mejorar tu bienestar y de verte mejor cada día, la respuesta es clara: sí.
Nunca es tarde para empezar a cuidar de ti, de tu piel y de tu bienestar emocional. No necesitas hacerlo todo de golpe. Empieza con un pequeño cambio. Una mejor alimentación, una mejor rutina de limpieza, un poco más de descanso, lo que sea, pero empieza. Y ahora quiero saber de ti. Dime, ¿cuál de estos secretos ya aplicas tú? ¿O cuál te gustaría empezar a aplicar desde hoy? Me encantará leer tu respuesta en los comentarios. Y si te ha gustado este video, si te ha inspirado aunque sea un poquito, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos. Aquí seguiremos compartiendo consejos, historias y verdades que te ayuden a vivir mejor y a sentirte mejor, por dentro y por fuera. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.